Hoy veremos una historia que ocurrió en 2022. Este caso involucró a varios países y la sentencia se dictó hace menos de un año. Lo que empezó como un cuento de hadas acabó siendo una película de terror. Ekaterina Volkova nació el 13 de mayo de 1989 en Leningrado. Es una de las ciudades más grandes de Rusia, que luego pasó a llamarse San Petersburgo. La secuencia de acontecimientos que terminaron en algo espantoso comenzó en Turquía en 2009, donde Ekaterina, de 20 años, viajaba de vacaciones con su familia. Allí conoció a un ciudadano alemán, Walter Baumann, que era 13 años mayor que ella. Walter hablaba ruso con fluidez, ya que nació en Kazajistán, un país que, como Rusia, fue parte de la URSS hasta 1991. Walter recibió su educación en Alemania y ganó mucho dinero, pero su vida personal no iba tan bien. Estaba en constante búsqueda y soñaba con encontrar a la mujer perfecta, pero él mismo no cumplía con los criterios de un hombre perfecto. Vivía con sus padres, no cuidaba su apariencia, vestía desordenadamente y en general parecía repulsivo. A menudo conocía mujeres a través de internet y casi todas eran rusas. Charló con una de ellas durante mucho tiempo y decidió visitar Rusia para verla en la vida real. Pero cuando conoció a Walter en persona, él no le causó una buena impresión y ya no quiso seguir en contacto con él. Por eso, cuando tuvo un romance de vacaciones en Turquía, sus amigos no podían creer lo que veían. Ekaterina era joven y hermosa. Debió tener muchos admiradores, pero por alguna razón eligió a Walter. Esta romántica historia de amor comenzó como muchas historias de amor similares, cuando dos corazones solitarios sintieron la atracción del otro. Después de que Ekaterina regresó a Rusia y Walter regresó a Alemania, continuaron charlando a través de las redes sociales y largas llamadas telefónicas. Les contó a sus amigos lo buena y hermosa que era, cómo hablaban durante horas por teléfono y se escribían poesía. Luego la visitaba ocasionalmente en San Petersburgo, gastando mucho dinero en estos viajes. En ese momento, Ekaterina estaba en su segundo año de estudios en una universidad de San Petersburgo. Walter hablaba en serio de sus intenciones y por eso la ayudó en su transición a la Universidad de Hamburgo. De esta manera, Ekaterina abandonó Rusia y se trasladó a Alemania en 2010, a la ciudad portuaria de Bremerhaven, situada a orillas del Mar del Norte. La gente caracterizó a Ekaterina como una joven inteligente, atractiva y alegre. Después de mudarse, se mantuvo en contacto constante con su familia en Rusia. En Alemania, continuó sus estudios de administración de empresas, que inició en Rusia. Le encantaba correr y practicar yoga, y siempre buscaba lugares tranquilos. Unos meses más tarde, los amantes se casaron. Alexander, amigo de Walter, describió la ceremonia de su boda de la siguiente manera. Tuvieron una boda de lujo. Yo solía ser fotógrafo de bodas y he visto muchas cosas, pero Ekaterina era la novia más hermosa y feliz que he visto en mi vida. Seguro que la celebración les costó mucho dinero. La inscripción se realizó en un faro desde donde partieron en un enorme carruaje blanco tirado por caballos. Nadie había visto nunca algo así en Alemania, pero hubo muy pocos invitados, lo que parecía un poco extraño. La boda terminó mucho antes del amanecer, dijo Alexander. La foto de su boda transmite una imagen feliz. Walter parece un hombre que apoya a su joven esposa, mientras que Ekaterina lo abraza tiernamente y sonríe feliz. Parecían dos personas que eran la pareja perfecta. Finalmente se encontraron. La pareja entró en una vida familiar feliz, y su historia parecía un cuento de hadas, salvo que en lugar de un lujoso castillo, los recién casados se mudaron a la casa de los padres de Walter, y este es el momento en que Ekaterina tuvo su primer problema al mudarse a Alemania. Vivir junto con los padres de Walter resultó no ser fácil, por lo que el cuento de hadas comenzó a desmoronarse. La madre de Walter era una mujer muy dura. Ella desempeñará un papel importante, si no el principal, en cómo termina esta historia, así que es por eso que es mejor hacerle una breve introducción. Ludmila Baumann pasó los primeros 38 años de su vida en Kazajistán. Fue una excelente estudiante. Al principio, se convirtió en asistente de químico-tecnólogo. Luego, en ingeniería química y luego maestra en la escuela secundaria. Se casó a los 18 años y dio a luz a un hijo, que fue su único hijo, y tal vez por eso fue la persona más importante de su vida. La familia Baumann tenía raíces alemanas y por eso emigraron de Kazajistán a Alemania. Bremerhaven se convirtió en su nuevo hogar. Ludmila trabajó en un instituto marino, investigando durante mucho tiempo el problema del calentamiento global.
Allí ocupó una buena posición, salía a menudo al mar y participó en unas 25 expediciones, incluidas las del Ártico. Su historia migratoria sirvió de modelo para muchos emigrantes en Alemania, y por eso su retrato de 1 metro de largo cuelga junto a otros 30 retratos en la fachada del centro de emigración de Bremerhaven. Pero Ludmila no podía aceptar el hecho de que su hijo Walter ya no fuera un niño pequeño, sino un hombre adulto de unos 30 años. Cuando él no estaba, ella lo llamaba cada hora y le preguntaba cuándo regresaría, dónde estaba y con quién. Como era su único hijo, le faltaba una sana distancia con él. Ekaterina también se enfrentó a los prejuicios de Ludmila, pero aún así intentó complacer a la madre de su marido en todos los sentidos. Ludmila interfería constantemente en el matrimonio de su hijo y criticaba a Ekaterina. De hecho, la culpaba de ser una mala ama de casa. Ekaterina intentó combatir este tipo de actitud, pero sus intentos nunca tuvieron éxito. Cuando salió, se convirtió en un ratón gris. De lo contrario, tuvo que oír de su suegra cómo se viste como una prostituta. Walter trabajaba en un puerto, donde ganaba unos 4.000 euros al mes. Estaba siempre en el trabajo, todos los fines de semana y festivos, porque pagaba más. No era un adicto al trabajo, sino más bien codicioso. Ahorró la mayor parte del dinero que ganaba y tenía buenos ahorros que no quería gastar. En 2017, cuando Ekaterina quedó embarazada, Walter decidió gastar una pequeña parte de sus ahorros. Compró una casa donde se mudaron lejos de sus padres. La búsqueda de la casa llevó mucho tiempo, ya que para Walter era importante gastar el menor dinero posible. Ekaterina esperaba que la mudanza fuera una buena influencia en su relación, pero no fue así. Ludmila era una invitada constante en su casa y seguía interfiriendo en todos los ámbitos de la vida de su hijo. Casi al mismo tiempo, Ekaterina dio a luz a su hija, y la relación entre los cónyuges se volvió aún más tensa. Después del nacimiento de su hija, Walter se volvió más estricto en el control de su esposa. Él le hablaba con desprecio y le prohibió aprender a conducir un automóvil, además de no permitirle hablar con su hija en alemán, ya que quería que ella solo supiera un idioma, el ruso. Ekaterina no entendía a qué se debían estos cambios en el comportamiento de su marido. Se volvió aún más resentido, celoso y controlador que antes. Cada vez era más difícil predecir los cambios en su comportamiento. Podría perder los estribos por cualquier cosa insignificante. La tensión en la relación de pareja creció, y Walter usó su superioridad física contra su esposa y comenzó a golpearla. A finales de 2019, las autoridades se enteraron por primera vez de la familia Baumann por el problema de violencia doméstica, pero el caso se cerró rápidamente cuando la pareja le dijo a la trabajadora social que se habían reconciliado. Pero Ekaterina y su marido continuaron reprendiéndose e insultándose, a veces incluso delante de su bebé. Walter tomó fotografías y vídeos de Ekaterina en secreto y grabó sus discusiones por teléfono. Walter le pidió a un informático de su círculo de conocidos que pirateara el teléfono de su esposa, pero él se negó. Walter acusó a su esposa de ser una mala madre y de ser mentalmente inestable. Ekaterina, a su vez, acusó a Walter de haber perdido interés en ella, de trabajar demasiado y de estar agotado por ello. Ya no podía vivir en constante estrés y miedo, y acudió a un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica. La primera vez que pidió ayuda fue en el otoño de 2020. Después de que su esposa y su hija se fueran, Walter hizo todo lo que estuvo a su alcance para recuperarlas. Prometió que cambiaría, dijo que se dio cuenta de que se había comportado mal y le dijo a Ekaterina que no podía vivir sin ella y su hija. Como resultado, Ekaterina lo perdonó y regresó a casa con su hija, pero no hubo menos peleas entre los cónyuges. Cada vez que Walter se daba cuenta de que había hecho daño a su esposa, le hacía regalos o organizaba un viaje familiar. El hombre cambió su actitud no solo hacia su esposa, sino hacia su hija también. La actitud de Walter hacia su hija solo puede caracterizarse como de control total. Cuando estaba en casa, quería que su hija estuviera siempre a la vista. Si iban a algún lugar, él no la soltaba de sus brazos, aunque en ese momento tenía 3 años. Incluso redujo su tiempo de trabajo en el puerto a la mitad para poder pasar más tiempo con ella. Llevaba a su hija al jardín de infancia y la recogía por la noche. Él cocinaba para ella y durante la noche, ella dormía en la habitación de sus padres. Quienes conocieron bien a Walter lo describieron como un estratega propenso a la dramatización. Era bueno manipulando a la gente y muy tacaño. El dinero era para él uno de los principales propósitos de la vida. A menudo parecía nervioso e impaciente.
Después de que Ekaterina se convirtió en madre, visitó a su familia en Rusia varias veces y cada vez estuvo acompañada por Walter. Temía que su esposa regresara a Rusia y le privara de la oportunidad de estar con su hija. Ekaterina empezó a pensar en el divorcio al ver cómo la actitud del marido se volvía cada vez más abusiva. Al mismo tiempo, descubrió que todos sus documentos habían desaparecido. Como se verá más adelante, Walter llevó todos los papeles de su esposa a la casa de su madre y los dejó allí. Una vez, cuando la madre de Walter los estaba visitando, los cónyuges tuvieron otra discusión y Ekaterina fue expulsada de la casa. La tiraron como si fuera un objeto inútil. Ella acudió a la policía y la situación se resolvió. Una vez, Ekaterina y Walter tuvieron una pelea tan acalorada justo antes del jardín de infancia que el Servicio de Apoyo a la Juventud recibió una notificación de la administración sobre la familia. La pareja en disputa comenzó a recibir apoyo para la educación de su hija. Durante 6 semanas, un asesor de crisis familiar acompañaría a la familia y vigilaría el bienestar de la niña. El veredicto del consejero fue: es demasiado peligroso que la niña se quede con sus padres. La única razón por la que Ekaterina todavía vivía con su marido era por su hija, pero no podía regresar a Rusia con ella. Para que su hija salga de Alemania, Ekaterina debe haber recibido el consentimiento de Walter, indicando que él no está en contra de que su hija abandone el país. En agosto de 2021, Ekaterina tomó a su hija por segunda vez y acudió a un centro de crisis para mujeres, diciendo a la administración que su marido quería quitarle la vida. El servicio social quería llevar a la niña de 5 años a un orfanato, y el psicólogo del Departamento de Asuntos Juveniles describió la situación como muy grave. Ekaterina aceptó que el servicio de juventud acogiera a su hija en un hogar de acogida, pero Walter y su madre se opusieron. Por eso ambos padres tuvieron que cuidar de la niña. Durante unos días, la niña vivía con su padre, y durante los días siguientes vivía en un centro de acogida para mujeres junto con su madre, siempre alternando y con la condición de que la hija del matrimonio debía asistir a la guardería para aprender alemán. Al cabo de unas semanas, la familia volvió a reunirse. Algunas fuentes rusas afirman que en el centro de acogida para mujeres, Ekaterina tenía malas compañeras de habitación y que el jardín de infancia, al que seguramente visitaba su hija, estaba demasiado lejos. Como resultado, ella regresó a casa, pero ahora los cónyuges comenzaron el proceso de divorcio y vivían en habitaciones separadas. El deseo de Ekaterina de regresar a Rusia iba en aumento. Walter no estaba en contra, pero solo con la condición de que su hija se quedara con él en Alemania. Por eso Ekaterina visitó San Petersburgo solo entre 2021 y 2022. En Rusia, tuvo una cita con un hombre que conoció en internet. Era de la ciudad siberiana de Omsk y era piloto. Ekaterina regresó a Alemania a mediados de enero de 2022 y continuó charlando a diario con el piloto ruso. Se enviaban muchos mensajes de amor, pero pocas semanas después de regresar a Alemania, concretamente el 4 de febrero de 2022, la mujer de 32 años dejó de contactar a su familia y a su nuevo amante. Una maleta vacía y 13.000 euros del alijo de su marido es todo lo que Ekaterina se llevó cuando volvió a huir. Dejó su teléfono, llaves, ropa y, lo más importante, a su hija de 5 años. Esta es la versión que Walter le contó a la policía el 6 de febrero de 2022, cuando los padres de Ekaterina no pudieron localizarla durante 2 días y se pusieron en contacto con la policía alemana para pedirle que realizara un control de bienestar. Nos enteramos de su desaparición de una forma extraña. No pude comunicarme con ella por teléfono durante unos días, al igual que con Walter. Luego levantó el teléfono y dijo que no la había visto desde el 5 de febrero. También dijo que ella no respondía porque no tenía dinero en su saldo. Dijo a los periodistas Svetlana, la madre de Ekaterina. Toda la ciudad fue a buscar a Ekaterina. La gente registró cada metro cuadrado, colocó folletos y analizó todas las versiones de lo sucedido. Una de las pocas personas a las que no les importó la desaparición de Ekaterina fue Walter. Mientras la gente preocupada colocaba folletos por toda la ciudad, el hombre estaba ocupado renovando su casa. Asumieron lo peor inmediatamente después de la desaparición de la mujer, y su marido fue el centro de atención. La policía registró la casa de la familia Baumann solo 4 días después de que Ekaterina supuestamente se escapara de ella. En ese momento, Walter ya había terminado las renovaciones. Pintó los pisos de la casa, de la habitación de invitados y reemplazó un sofá. También se lo vio comprando una gran cantidad de productos de limpieza en la tienda local.
La policía descubrió que las imágenes de vigilancia de las cámaras de vídeo de la casa habían desaparecido mágicamente. Los oficiales registraron la casa durante 3 horas en busca de cualquier evidencia del crimen. Llevaron a un perro detector a través del garaje y la casa. En el garaje, el perro se agitó un poco, pero no dio la señal correspondiente. Las primeras pruebas realizadas por los criminalistas no revelaron ninguna evidencia dentro de la casa o el garaje. En el bote de basura, la policía encontró un cuchillo y una Taser, que fueron incautados como evidencia potencial. Los oficiales notaron que Walter no estaba preocupado en lo más mínimo por su esposa, quien había desaparecido, sino que estaba interesado en si obtendría la tutela anhelada de su hija mayor, de 5 años, ante su esposa, que no regresaba. La búsqueda de Ekaterina continuaba día tras día, pero no se encontraba nada. Era como si ella hubiera desaparecido. Los oficiales entendieron que la probabilidad de que una joven madre se escapara y dejara a su hija, documentos y teléfono en un país extranjero era extremadamente baja. Walter tenía sospechas de la policía y su declaración de que Ekaterina se escapó llevándose una maleta vacía. La misteriosa desaparición de Ekaterina preocupó a la gente de la ciudad y mucho más allá. Las mujeres que ni siquiera conocían a Ekaterina organizaron una búsqueda. «Seguiremos buscándola hasta saber qué pasó», dijo una de las organizadoras. 2 semanas después de la desaparición de la joven madre, alrededor de 400 voluntarios en todo el norte de Alemania la buscaron en Bremerhaven, con la ayuda de perros de rescate varias veces. Este incidente causó una gran reacción en las redes sociales. La familia de Ekaterina llamó la atención sobre su desaparición en Rusia y esta historia se mostró en los principales canales rusos. «Mi hija estuvo con este hombre durante 12 años, pero durante 1 año y medio su matrimonio consistió únicamente en peleas y él la golpeó muchas veces», dijo la madre de Ekaterina a los periodistas. «Mantuvo a mi hija en aislamiento, le quitó sus documentos de identidad y sus tarjetas bancarias, no le permitía conocer a nadie». El 1 de marzo de 2022, 25 días después de la desaparición de Ekaterina, una noticia horrible se difundió, primero en Bremerhaven, luego por todo el país y más tarde en Rusia. Un transeúnte común y corriente vio una extraña maleta que llegó a la orilla durante su paseo por el río local, Weser. Se horrorizó cuando la abrió. Dentro se encontraban fragmentos del cuerpo de una mujer, el cual había sido empacado en bolsas de basura. Es importante señalar que no todos los fragmentos estaban dentro de la maleta, algunos de ellos faltaban. Lamentablemente, la víctima resultó ser Ekaterina Baumann, de 32 años. Por extraña coincidencia, la maleta fue encontrada cerca del faro donde se casó. El hecho de que la maleta llegara a la orilla, la policía también encontró guantes de un solo uso, papel de aluminio y cintas adhesivas, así como grandes cantidades de bolsas de basura y productos de limpieza. Además, botes con disolventes de ácido acético y lejía, las llaves de la maleta y el pañuelo rosa que Ekaterina llevaba en el cuello en su último selfie se encontraron en el garaje y en el cobertizo. Los investigadores también notaron que apenas había objetos personales de Ekaterina. La mayoría de su ropa fue tirada y la foto de su boda, un recordatorio de momentos felices, estaba escondida detrás del piano. La policía también encontró la chaqueta blanca que estaba en el último selfie de Ekaterina. La chaqueta fue encontrada en un contenedor de basura en el lugar de trabajo de la madre de Walter, Ludmila Baumann. Mientras estaba bajo custodia, el hombre a menudo escribía cartas a su madre en las que le confesaba su amor y la llamaba mi hijo. Había llamamientos urgentes en las cartas como: «Ayúdanos a todos, madre, sálvanos, tú puedes hacerlo, eres mi única esperanza para el futuro, y por favor, sálvame». Lo que quería decir con esto quedó claro solo 8 meses después. El viernes 4 de febrero de 2022 fue el último día de la vida de Ekaterina. A las 4:30 de la tarde, salió a caminar 10 minutos con su chaqueta de color claro y falda amarilla. Las cámaras de vídeo de los vecinos lo grabaron. Por la noche, la familia cenó. Había puré de atún, patatas y aceitunas, además de una botella de vino. Según Walter, Ekaterina bebió solo un vaso y él se bebió el resto, por eso se fue a dormir a las 8 de la noche. Según los documentos judiciales, el teléfono de Ekaterina estuvo conectado a la red la última vez a las 7:41 p.m. A las 8:25 p.m. hizo una videollamada a su nuevo amante desde su computadora. Estaba de buen humor y dijo que lo llamaría nuevamente tan pronto como acostara a su hija,
pero no lo llamó esa noche, más bien, ella no llamó a nadie. 2 horas después, el piloto ruso le envió un mensaje deseándole buenas noches, pero su mensaje no fue leído. Un examen forense mostró que Ekaterina había muerto 2 horas después de la cena. Esto fue confirmado por el análisis del contenido de su estómago. Los expertos forenses encontraron rastros de sedantes fuertes y alcohol en su sangre. El hueso hioides estaba roto, por lo que se determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Todo lo demás que se hizo con el cuerpo, según los expertos, se hizo con herramientas muy afiladas. Al siguiente día por la mañana, Walter abrió brevemente su auto a las 7:22 am. A las 10:20, el auto se fue y regresó a las 4:49 pm. 3 días después, Walter llamó al teléfono de su esposa, probablemente para confirmar su leyenda de que ella se había escapado. También le envió algunos mensajes preguntándole la pregunta más obvia: ¿dónde estás, Ekaterina? Antes de la desaparición de ella, Walter y su madre conversaban intensamente a través de WhatsApp todos los días, pero después del 4 de febrero hubo un silencio entre ellos, lo cual es totalmente inusual. A mediados de febrero, Walter condujo su automóvil hasta un autoservicio, donde le dijo un empleado que el interior del automóvil necesitaba ser limpiado muy a fondo, de arriba a abajo. El 26 de agosto de 2022 comenzó el juicio. El fiscal argumentó que Walter puso sedantes en la bebida de su esposa y luego, cuando ella se quedó dormida, la estranguló. Walter preparó de antemano lo que iba a hacer con su cuerpo. La fiscalía citó como motivo el miedo del marido a perder la tutela de su hija en caso de divorcio, así como pérdidas económicas. También se hizo público que en el garaje se encontraron restos de sangre que el marido de Ekaterina quería limpiar siguiendo los consejos de internet, debajo del estante, del suelo, de las escaleras y en las costuras. También se encontraron restos de sangre en la alfombra del maletero de su coche, a pesar de limpiarlos. Los expertos del Instituto de Medicina Forense demostraron que había sangre de Ekaterina en todos los lugares mencionados anteriormente. La policía confiscó el teléfono y la computadora de Walter y dieron respuestas a muchas preguntas. Poco antes de la tragedia, realizó las siguientes consultas de búsqueda: cómo evitar el castigo por quitarle la vida a una persona, qué ácido disuelve la carne, cuántos litros de ácido se necesitan para llenar una bañera, cómo leer los chats de WhatsApp de otras personas, cuánto tiempo se tarda en morir a causa de los sedantes, ¿se puede condenar sin pruebas en Alemania? En el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y finales de febrero de 2022, realizó alrededor de 500 consultas de búsqueda. Todo apuntaba a que Walter planeó este crimen. El día después de la desaparición de su esposa, buscó en Google una descarga eléctrica 2 veces. Los expertos forenses encontraron rastros de electrocución en el cuerpo de Ekaterina. Los investigadores creen que Walter estaba usando una descarga eléctrica para comprobar si su esposa todavía estaba viva. En el tribunal, Walter usó su anillo de bodas y declaró que es viudo. Desde hace 2 largos meses estuvo en silencio y no hizo ningún comentario sobre los cargos que se le imputaban. A veces, cuando los testigos daban sus testimonios, se tapaba los oídos como si no tuvieran nada que ver con el tema. La mayor emoción que mostraba era cuando veía a su madre en la sala. De hecho, lloró cuando la interrogaron como testigo. La miró fijamente con las manos cruzadas como rezando. «Sácame de aquí», le suplicó a su madre en una carta, y parece que la mujer accedió a ayudar a su hijo. Durante su testimonio, Ludmila Baumann afirmó que fue ella quien le quitó la vida a Ekaterina. «Fui yo, no mi hijo», dijo. Esto es lo que le dijo al asombrado tribunal. Llegó a casa de su hijo y de su nuera en medio de la noche, porque su hijo la llamó y le pidió que cuidara a la nieta. Cuando llegó, vio a Ekaterina en el sofá que estaba profundamente dormida. En las palabras de Ludmila, quería despertarla y comenzó a sacudirla. Ekaterina se despertó y la golpeó en la cara y comenzó una pelea, en el transcurso de la cual, según Ludmila, estranguló a la esposa de su hijo. También dijo que fue ella quien realizó las siguientes acciones con el cuerpo de Ekaterina. Dijo: «Amaba a Ekaterina como hija. No quería esto». Pero, ¿en serio fue Ludmila quien cometió el crimen? Es posible que su amor por su hijo fuera tan inmenso que decidió asumir la culpa por él. Como ya dije, la madre e hijo estaban muy unidos y hablaban por teléfono con bastante frecuencia. Durante todo el chat de WhatsApp entre madre e hijo, se tomaron 1.699 páginas de expedientes de investigación. A pesar de la autoincriminación, Ludmila salió de la sala como ciudadana libre, ese y todos los demás días del juicio.
El jurado y la fiscalía no creyeron la declaración de la mujer y supusieron que ella solo quería proteger a su hijo. Incluso abogados experimentados quedaron atónitos ante la autoincriminación de la madre. El abogado de una mujer de 66 años exigió su arresto y los defensores de su hijo exigieron la liberación de Walter. Pero no llegó a esto. La madre quedó en libertad y su hijo se quedó en la cárcel. Pero no estaba dispuesta a darse por vencida. Ludmila escribió una carta al tribunal en la que describió en detalle lo que hizo con el cuerpo. Una vez más afirmó: «Mi hijo no hizo esto». Quería que la interrogaran nuevamente y la acusaran, pero el tribunal no le concedió su deseo y no le creyó una vez más. Ludmila logró demostrar que participó en el crimen. Como mencioné, no se encontraron todos los fragmentos en la maleta. Ludmila Baumann mostró dónde buscar el fragmento faltante, que no cabía en la maleta. La información proporcionada resultó ser cierta y la policía encontró otra bolsa que estaba pesada para que no flotara. La bolsa fue encontrada en el lugar exacto que Ludmila señaló. El podómetro en el teléfono de Ludmila también había demostrado que en la noche del asesinato, aproximadamente a las 12:40 am, caminó 220 yardas. Las cámaras de vídeo de los vecinos cerca de Walter y la casa de Ekaterina grabaron a una persona que pasaba. El teléfono del padre de Walter también mostró actividad en ese momento. Llevó a Ludmila a la casa de su hijo, aunque les dijo a los investigadores que estaba dormido en ese momento. Los expertos establecieron que en ese momento Ekaterina ya estaba muerta, lo que significa que la mujer de 66 años estaba dando falso testimonio. Luego está este extraño detalle. Ludmila Baumann llegó a la casa de su hijo cuando una Ekaterina ya estaba muerta y ella estaba allí durante acciones adicionales con respecto al cuerpo. Incluso si ella no participó en el proceso, ayudó a limpiar la casa. Básicamente ayudó a su hijo a encubrir las pruebas del crimen y fue cómplice. Pero aparentemente las leyes correspondientes funcionan de manera diferente en Alemania. Ludmila no fue arrestada o acusada de cualquier cosa. Esto parece muy extraño, ¿no es así? Por favor, escriba lo que piensas sobre esto en los comentarios. Cuanto más se acercaba el día del veredicto, más desesperada se volvía la madre en sus intentos por salvar a su hijo. Le escribió al juez otra carta en la que ella, una vez más, afirmó que ella cometió el crimen y no Walter. Ahora la carta decía: «Odiaba a Ekaterina, pero no podía decírselo a mi hijo. Él estaba luchando por el amor de su esposa y tenía miedo de que ella quisiera quitarle la vida. Es por eso que decidí deshacerme de Ekaterina, haciendo que pareciera que se había envenenado debido a su trágico amor por un piloto ruso». En sus palabras, imprimió una carta de despedida a nombre de Ekaterina y la iba a poner junto a ella cuando ella murió. Le añadió varias drogas al jugo y le dio este jugo a su hijo sin decirle qué era, pero pidiéndole que se lo diera a su esposa durante la cena. Ludmila dijo que vino a la casa de su hijo para dejar una nota de despedida. Escrita en ella estaba el nombre de Ekaterina, pero se despertó y Ludmila tuvo que estrangularla. Pero el tribunal no creyó la confesión de la mujer, porque todo apuntaba a que el crimen fue cometido por su hijo. Walter guardó silencio durante todo el proceso, y en una de las últimas audiencias recitó sus notas en 230 hojas de papel sobre sus años en Kazajstán, su vida y su amor. El mensaje principal de su declaración fue: «Siempre amé a Ekaterina y a nuestra hija, pero su agotamiento emocional y sus problemas psicológicos provocaron muchas peleas». 230 hojas de papel y solo mencionó brevemente la noche que cambió todo. Dijo que estaba dormido cuando su madre le quitó la vida a su esposa y la arrastró al garaje. Walter culpó a su madre por este horrible crimen y dijo: «Ella me traicionó, me usó y me arrojó a prisión». Cuando se dirigió al juez, también dijo: «Mi hija perdió a su madre, no debe perder también a su padre». Lo más espeluznante de esta historia no son ni siquiera los detalles de este aterrador crimen, sino el hecho de que todo esto sucedió justo ante los ojos de la niña de 5 años de edad de la pareja. Actualmente, la abuela rusa tiene prohibido hablar con su nieta, que se cree que fue entregada a una familia de acogida alemana. Walter estaba en casa junto con su hija. Todo sucedió frente a la niña. Él creó una situación psicotraumática para ella. A menudo murmura algo apuntando a su cabeza y antebrazos. Dice que vio todo, dijo la madre de Ekaterina, Svetlana. Actualmente, la niña vive en un centro para niños traumatizados y le dan un nuevo nombre para que no se entere de la historia de su verdadera familia. Svetlana está tratando de obtener la tutela de su nieta, pero las autoridades alemanas no le permiten ni siquiera hablar con ella por teléfono.
El 23 de mayo de 2023, cuando se anunció el veredicto, la hija de Ekaterina tenía 6 años. Walter Baumann fue condenado a cadena perpetua. Según la ley alemana es tal que después de 15 años podrá obtener la libertad condicional. La urna con las cenizas de Ekaterina fue enterrada en su ciudad natal de San Petersburgo. No obstante, el caso de Ludmila Baumann sigue abierto y es posible que la fiscalía la acuse de cómplice, pero hasta el momento esto no ha sucedido. En este vídeo echamos un vistazo a una historia que tuvo lugar en el año 2021 e involucró a 2 países muy separados. Shanae Brooke Edwards, de 31 años, era ciudadana australiana y ávida viajera. Uno de sus viajes la llevó al país de Georgia, en el este de Europa, donde Shanae disfrutaba mucho y donde le sucedieron acontecimientos aterradores. Shanae nació en 1989 en Warrnambool, Australia, donde vivía con sus padres y su hermano mayor Tyson. Hay poca información en línea sobre su juventud y su educación, pero así es como la describieron sus seres queridos en un comunicado. Shanae era una aventurera a la que le encantaba estar en la naturaleza, una entusiasta excursionista, motociclista y un alma genuinamente bondadosa, amante de los animales. Ella era un espíritu libre y feliz. Ella avanzó por la vida haciendo el tipo de conexiones profundas y sinceras que la mayoría de nosotros reservamos solo para unos pocos elegidos. Extendió generosidad, paciencia, amor y bondad a todos los que se cruzaron en su camino, por nombrar algunos. Las personas sin hogar con las que compartía las sobras del café en sus turnos y en Melbourne, los niños huérfanos a los que enseñó en Colombia, los niños de Camboya a los que enseñaba inglés, los estudiantes japoneses a los que daba clases particulares y más recientemente, la gata callejera preñada que adoptó a Shanae y decidió ser madre en su terraza de Georgia. Shanae llegó en 2019 a Georgia, que la había atraído durante mucho tiempo por su naturaleza, historia y vistas. El novio de Shanae, Moudi El Sayed, también tenía previsto volar a este país de Europa del Este. Se trataba de un ciudadano libanés a quien había conocido durante uno de sus viajes. Habían roto por un tiempo, pero cuando Shanae vivía en Georgia, comenzaron a comunicarse en línea y luego se dieron cuenta de que todavía tenían sentimientos el uno por el otro y decidieron reunirse. El Sayed quería volar a Georgia, pero no pudo hacerlo porque las fronteras de ese país estaban cerradas a las personas que no habían sido vacunadas. Georgia es un país antiguo, orgulloso y hospitalario conocido por sus acogedores lugareños, la majestuosa belleza de la naturaleza y los templos antiguos, y su cocina increíblemente deliciosa. Shanae tenía grandes expectativas para su viaje a Georgia, y esas expectativas se cumplieron plenamente. Era feliz en el campo y vivió allí durante casi 2 años antes de que su siguiente salida saliera mal. Shanae vivía en la capital de Georgia, Tbilisi, y enseñaba inglés, lo que la ayudaba a ganarse la vida y al mismo tiempo podía encontrar tiempo libre para viajar por el país y visitar lugares nuevos e interesantes. Con el tiempo, encontró amigos con ideas afines que eran entusiastas de los viajes como ella. El 29 de julio de 2021, publicó esta foto en su cuenta de redes sociales y la subtituló con una palabra: alegría. La foto fue tomada durante un paseo panorámico en motocicleta. A Shanae le gustaban mucho las motocicletas. El día siguiente, 30 de julio de 2021, estaba soleado, por lo que Shanae decidió hacer una caminata hasta Mtatsminda. Por favor, no me juzguen demasiado si pronuncio mal el nombre de este lugar. Mtatsminda, que significa montaña sagrada, se encuentra casi en el centro de la capital georgiana y es uno de sus principales atractivos. En la ladera de la montaña, entre la espesura de la vegetación siempre verde, se encuentra el templo de San David. Mtatsminda es un destino popular para turistas y residentes de la ciudad. En la montaña de 730 metros de altura, hay miradores con vistas a Tbilisi, un parque de atracciones, una noria y un restaurante. Durante los últimos 11 meses, Shanae había estado alquilando una casa cerca de la montaña. Según sus amigos, caminaba a menudo por la zona boscosa y nunca tuvo problemas ni amenazas a su seguridad personal. El 30 de julio de 2021, salió de la casa aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Las cámaras de vigilancia captaron el momento. Caminó tranquilamente por las calles de la ciudad hacia la ruta de senderismo. Fue vista por última vez cerca de la iglesia de San Miguel de Tver, que se encuentra al pie del monte Mtatsminda y es una especie de punto de partida para practicar senderismo. Por la noche, debía encontrarse con unos amigos en un café de la capital
pero nunca apareció. Los intentos de contactarla por teléfono fueron infructuosos, y entonces los amigos de Shanae decidieron presentar una denuncia de desaparición a la policía. Casi al mismo tiempo, una amiga de Shanae que vive en California dio la alarma. A las 4:32 de la tarde, Shanae la llamó, y cuando contestó el teléfono la escuchó gritar: «Por favor, déjame ir, ¿vale? Solo déjame ir». Se notaba que Shanae estaba siendo atacada por alguien y pedía que la dejaran en paz. La llamada se cortó, y cuando la amiga de Shanae empezó a devolver la llamada, nadie respondió. Diferentes fuentes describen de diferentes maneras lo que hizo a continuación la amiga de Shanae que vive en California. Algunos medios de comunicación escribieron que publicó en un grupo de Facebook, donde los miembros eran personas de diferentes países que actualmente viven en Georgia, y le pidió a alguien que se comunicara con la policía para informar la inquietante llamada. Otras fuentes dicen que la propia amiga de Shanae se puso en contacto con la policía georgiana y les contó todo. Cualquiera sea el caso, lo cierto es que pocas horas después de que Shanae hiciera la aterradora llamada telefónica, la policía georgiana se dio cuenta e inmediatamente comenzó a verificar la información que había recibido. En la búsqueda participaron varios cientos de policías y voluntarios. La zona a registrar era extensa y por ello numerosos grupos peinaron las laderas del monte Mtatsminda. La policía utilizó perros de búsqueda y drones. No se pudo encontrar a Shanae antes del atardecer. No había regresado a casa, tenía el teléfono apagado y no había acudido a ningún hospital local en busca de ayuda. Esto no era una buena señal, como se confirmó al día siguiente. Desafortunadamente, el 31 de julio, después de una búsqueda intensiva, Shanae Brooke Edwards, de 31 años, fue encontrada muerta cerca de una ruta de senderismo. El perpetrador intentó encubrir las pruebas del crimen, por lo que escondió el cuerpo debajo de ramas y hojas de árboles. El arma del crimen, un cuchillo, fue encontrado no lejos del cuerpo. Abajo, en la ladera de la montaña, pronto se encontró el teléfono de Shanae. Tras una inspección más detallada de la escena del crimen, la policía encontró una pala vieja y oxidada, una chimenea, agujas usadas y muchas botellas vacías. El ministro del Interior de Georgia dijo a los medios locales que la policía tenía información que no fue revelada en interés de la investigación. El ministerio y la policía están haciendo todo lo posible para encontrar al autor, afirmó. Durante el examen forense del cuerpo de Shanae, contaron 13 puñaladas, 5 de las cuales en la zona del cuello, lo que para la policía solo significaba una cosa. El perpetrador, sin duda, pretendía quitarle la vida a la joven. También había señales de estrangulamiento en su cuello. Después de que las autoridades confirmaran oficialmente la muerte de Shanae, los medios informaron que el crimen había sido motivado por la lujuria. La policía georgiana, sin embargo, desmintió esta información, ya que el médico forense no encontró ningún signo de delito contra la integridad de la mujer. El enfurecido novio de Shanae, Moody El Sayed, prometió localizar al culpable sin importar cuánto tiempo le llevara para vengarse de él. «Ahora mismo tengo una misión en la vida, la venganza», dijo. «No me importa si paso el resto de mi vida entre rejas. Se hará justicia y el criminal sufrirá tanto como Shanae», añadió. La muerte de Shanae fue un duro golpe para sus amigos y una experiencia particularmente difícil para su familia, que vivía en otro continente. Los familiares tuvieron que solucionar el problema del transporte del cuerpo a casa y la policía tuvo que encontrar al culpable. Sin duda, la prevención del delito y la localización de delincuentes es responsabilidad directa de la policía, pero en este caso hubo otro factor importante. Los ingresos del turismo en Georgia superan los $1.000 millones al año, y el hecho de que uno de los viajeros perdiera la vida en un lugar popular, la capital del estado, podría haber tenido un impacto negativo en toda la industria turística. La policía entrevistó a más de 200 personas, entre amigos, compañeros de trabajo, vecinos de Shanae y empleados y visitantes del parque. Se estudiaron rutas, así como imágenes de vídeo de sus movimientos ese día. Una mujer local escribió en un grupo de expatriados en Facebook que escuchó a una mujer gritar en los senderos debajo del parque Mtatsminda aproximadamente una hora después de que Shanae se fuera de casa. Otra mujer escribió en el mismo grupo que fue testigo de un espectáculo inquietante en la montaña. Afirmó que exactamente un día antes de que Shanae desapareciera, había visto a un hombre copulando agresivamente con una mujer aproximadamente en la misma zona donde tuvo lugar el crimen. Al mismo tiempo, el laboratorio examinó el arma del crimen y encontró en ella una muestra de ADN masculino.
No se encontraron coincidencias en la base de datos de la policía de Georgia, por lo que las muestras se enviaron a 194 estados miembros de Interpol para ser verificadas en las bases de datos de esos países. Las entrevistas con testigos mostraron que Shanae no tenía enemigos, no tenía conflictos con nadie y no tenía contacto con personas de dudosa reputación. Esto puede haber significado que ella fue una víctima aleatoria de un crimen cuyo motivo no estaba claro. La policía trabajó con esmero. Se tomaron muestras genéticas de varias decenas de personas que teóricamente podrían haber estado involucradas en el crimen, y todas fueron sometidas a rigurosos análisis. Como resultado de esfuerzos de investigación complejos y multifacéticos, el círculo de presuntos perpetradores se redujo hasta que se encontró una coincidencia de ADN. 40 días después de la muerte de Shanae Brooke Edwards, la policía de Georgia emitió la siguiente declaración. Con base en las pruebas obtenidas durante la investigación, incluidos testimonios, cintas de vigilancia, pruebas genéticas y otras pruebas, un hombre nacido en 1988 fue arrestado el 8 de septiembre de este año como acusado de acuerdo con la decisión del tribunal. El detenido era el ciudadano georgiano Rafael Murzakulov. Su abogado dijo a los periodistas que Murzakulov negaba todos los cargos en su contra, es decir, tanto el robo como quitarle la vida a Shanae Brooke Edwards. Se declara inocente, no tuvo nada que ver con el caso. Ya lo vi, hablamos y decidimos una posición. Está ejerciendo su derecho a guardar silencio, afirmó el abogado. Cuando la información sobre la identidad del sospechoso se filtró a la prensa, la imagen de Murzakulov apareció en la televisión. Después de eso, una mujer de la capital de Georgia escribió una publicación en su página de Facebook afirmando que su amiga había sido atacada por 2 fieras en el monte Metatsminda hace unos meses. Aunque la policía conocía la identidad de los autores, el caso fue archivado. Tal y como afirmó la mujer en su post, uno de los agresores era Rafael Murzakulov. La autora de la publicación sugería que si la policía hubiera hecho bien su trabajo, la niña australiana probablemente estaría viva. En cuanto a los datos de Rafael Murzakulov, que él mismo compartió abiertamente en su página de Facebook, el hombre era un activista del gobernante de Georgia, Dream Party. El 10 de septiembre de 2021, el tribunal de Tbilisi se negó a poner en libertad bajo fianza a Murzakulov. Mientras esperaba el juicio bajo custodia, los agentes de policía, además de las pruebas físicas irrefutables que tenían, obtuvieron un testimonio no menos importante. Se decidió que después del ataque a Shanae Brooke Edwards, Murzakulov regresó a casa y les contó a su hermano y a su esposa sobre el crimen, pero les advirtió que si se lo contaban a alguien, su hijo pequeño correría la misma suerte que Shanae. En octubre de 2021, la familia Edwards publicó una carta describiendo cómo era Shanae y agradeció a todos por su apoyo. En particular, agradecieron a Georgia por su asistencia financiera para repatriar el cuerpo de Shanae y al pueblo georgiano por su continua atención, amor y apoyo durante este momento difícil y trágico. La primera audiencia sobre el caso tuvo lugar en febrero de 2022 según la ley georgiana. Murzakulov enfrentaba entre 16 y 20 años de prisión. Eligió no ejercer su derecho a guardar silencio y se declaró culpable en el juicio de robo, pero negó el cargo de haber actuado intencionalmente cuando le quitó la vida a Shanae. Sin embargo, el fiscal no lo creía así. En su opinión, el número de puñaladas hablaba de la intención del acusado de quitarle la vida a la víctima. Apuñaló a Shanae Brooks 13 veces, incluidas 5 en el cuello, lo que indica su intención de quitarle la vida. Además, después de que se le rompió el cuchillo, el acusado estranguló a la víctima, dijo el fiscal. A su vez, la defensa insistió en calificar el delito como robo. Murzakulov se declaró culpable de robo, y ese fue el motivo. Se arrepintió de lo que había hecho, dijo su abogado. La defensa también insistió en que Murzakulov tenía problemas mentales y actuó en un estado anormal. Mientras tanto, el examen encontró que Murzakulov estaba cuerdo, por lo que el tribunal tenía derecho a imponerle un castigo real, dependiendo de la calificación del delito. Según el fiscal, tras el arresto, se encontraron rastros de drogas potentes en la sangre de Murzakulov, pero esto no quita en modo alguno su culpabilidad. El propio Murzakulov, en su última declaración, admitió su culpabilidad y pidió disculpas a la familia de Shanae Brooke Edwards. Pido disculpas a este país y a la gente. Pido disculpas a la familia de esta mujer. Es una pérdida que no puedo compensar, solo perdónenme. Sea cual sea la sentencia, guardaré silencio y no la apelaré. Pido disculpas,
dijo Murzakulov, y lloró. El supuesto motivo era el deseo del acusado de apoderarse del iPhone 12 de Shanae, pero no pudo hacerlo porque ella arrojó el teléfono a un barranco. En cualquier caso, solo 2 personas sabían lo que pasó ese día, y uno de ellos, trágicamente, nunca volverá a hablar. La sentencia fue pospuesta a petición de la fiscalía porque el hermano de la víctima, Tyson Edwards, quería estar presente en la sentencia. La familia de Shanae Brooke Edwards emitió un comunicado instando al sistema de justicia de Georgia a condenar a Rafael Murzakulov a cadena perpetua. Perdimos a nuestra hermosa niña de manera increíblemente trágica. Dejó a muchos amigos y familiares decepcionados y devastados. Estamos orgullosos de todos los éxitos que Shanae ha logrado en muchos países durante su corta vida, dice el comunicado de la familia de Shanae Brooke Edwards. En el juicio celebrado el 9 de marzo de 2022, Rafael Murzakulov fue declarado culpable. El hermano de Shanae, Tyson, en nombre de la familia, pidió una vez más que el acusado sea condenado a cadena perpetua. Murzakulov se disculpó con Tyson Edwards diciendo que él no es ese tipo de persona y que simplemente se metió en esta situación, como resultado de lo cual Rafael Murzakulov, de 33 años, fue sentenciado a 20 años de prisión. Según la ley georgiana, 20 años es la sentencia máxima que podía recibir. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,